Variables y expresiones en Python. Los puntos que trataremos hoy son palabras reservadas, identificadores, tipos de datos, entradas y conversión de datos, operadores, operaciones aritméticas y operaciones para textos. Primero hablemos de la documentación de Python. Cuando entramos a la página principal de Python, www.python.org, encontraremos la sección de documentación. Una vez aquí debemos escoger la versión que estamos usando, en nuestro caso la versión 2. Dentro de esta página encontraremos mucho material para entender el lenguaje de Python, desde un tutorial, una referencia a la biblioteca de módulos y funciones de Python, así como una referencia al lenguaje donde se describe la sintaxis y los elementos del lenguaje. Es de aquí donde se ha tomado el material para este video. Las palabras reservadas. Estas son identificadores que han sido apartados por los diseñadores del lenguaje para tener una función específica. Por ejemplo, ya conocemos print, que nos sirve para mostrar elementos en pantalla. Más adelante usaremos if y else para condiciones, así como while para repeticiones. Identificadores en Python. Las reglas de sintaxis para los identificadores en Python son las siguientes. Se define el conjunto de dígitos como los números del 0 al 9, el conjunto de letras mayúsculas que van de la A a la Z, el conjunto de letras minúsculas que también va de la A a la Z, el conjunto de letras que contiene ya sea una minúscula o una mayúscula, y finalmente un identificador se define como el elemento que comienza con una letra o un signo de subrayado, seguido de una letra o un dígito o un signo de subrayado 0 o más veces. Cabe mencionar que los identificadores no tienen límite de longitud, pero sí se diferencian en sus mayúsculas y minúsculas. Aquí tenemos una lista de ejemplos de identificadores válidos y no válidos. Concentrémonos en los no válidos. En el primer caso, no es válido porque comienza con un dígito, y ya sabemos que los identificadores deben de empezar o con un subrayado o con una letra. El segundo contiene un signo de dólar, y este no es un símbolo aprobado para los identificadores. En el tercero hay un espacio entre la palabra primer y la palabra nombre. Esto se entendería como dos identificadores separados. Y el último tiene un punto que tampoco es un signo válido para los identificadores. Tipos de datos en Python. Estaremos trabajando con números enteros, números reales, texto, booleanos y listas. La función type es parte de las funciones incorporadas en Python, las cuales están a disposición en cualquier momento para ser utilizadas. Esta función nos servirá para saber el tipo que tiene un objeto. Nosotros en el paréntesis le podemos poner un valor o una variable, y esta función nos devolverá el texto indicando qué tipo de dato es. En el primer ejemplo tenemos un 10 y es un entero, en el segundo es un 0.0, un real, en el tercero es la palabra hola y es un texto, un string, en el cuarto tenemos true, que es booleano, y en el último tenemos una lista. La entrada de datos es muy necesaria para que el usuario sea capaz de ingresar información a nuestro programa y nosotros poder hacer cálculos. Esto lo logramos a través de otra función incorporada en Python llamada rowInput. ¿Cómo se utiliza? Tenemos que escribir una instrucción semejante a lo que vemos ahorita en pantalla. El nombre de la función es rowInput con el subrayado en medio, y todo en minúsculas. Entre paréntesis tenemos la opción de poner un mensaje al usuario indicándole qué es lo que queremos que ingrese. Cuando el usuario desde su teclado ingrese esta información, esta será almacenada en la variable que está del otro lado del signo igual, y debemos tomar en cuenta de que el tipo es texto siempre. Miremos un ejemplo. En este ejemplo se ingresará la edad del usuario, se mostrará el tipo en el que fue almacenado y se mostrará qué fue almacenado. Cuando le ejecutamos de un solo, esta será la salida en pantalla, pero vamos paso a paso. En la primera instrucción, lo primero que se mostrará en pantalla es el mensaje que indica al usuario qué es lo que queremos que ingrese. En este caso, su edad. Aquí el programa dará una pausa hasta que el usuario ingrese un valor. En este caso, el usuario ingresó un 18. Ese 18 es almacenado en la variable edad. La siguiente línea indica que se muestre el tipo que contiene la variable edad, y si vemos en pantalla dice que es un tipo texto. Finalmente, la última línea muestra el valor que está almacenado en la variable edad, que es 18. Como no siempre queremos trabajar con textos, debemos de aprender cómo convertir datos. Para esto volvemos a las funciones incorporadas en Python, donde encontramos la función int para convertir a entero, la función float para convertir a real, la función str para convertir a texto, la función bool para convertir a booleano, y finalmente la función list para convertir a listas. Miremos en detalle cómo es una conversión entero. Debemos escribir la función
en este caso int, y entre paréntesis el valor que deseamos convertir a entero. Este puede ser un texto que contenga un número o un número real, por ejemplo. Finalmente, se guardará en la variable el valor entero de la conversión. Esto, claro, cuando se ingrese algo que sea válido. Por ejemplo, aquí el texto hola, al tratar de convertirlo a entero, no se va a encontrar una conversión adecuada y por lo tanto dará error. Ahora un vistazo rápido a las demás. Para conversiones a reales usamos float y obtenemos un valor real. Para conversión a texto usamos str y obtenemos un texto. Para conversión a booleano usamos bool y obtenemos el valor booleano. Finalmente, para conversión a lista usamos list y se guarda una lista en nuestra variable. Operadores en Python. Estos son los operadores que están designados en Python, pero hablaremos de la primera línea en particular, ya que estos son los operadores aritméticos. Los operadores aritméticos, como bien sabemos, tienen reglas de jerarquía por las cuales se rigen para poder hacer los cálculos de las expresiones. El primero es el paréntesis. Todo lo que esté entre paréntesis se debe operar primero. Seguido es el exponente o las potencias. En el caso de Python se representa con un doble asterisco. En tercero van multiplicación, módulo y división, representados por asterisco, por ciento y división respectivamente. Finalmente tenemos adición y sustracción, el más y el menos. Y por último la asignación. La idea de mostrárselos de esta manera es que miren el acrónimo que se forma, PEMDASA, por si les sirve para aprenderse la jerarquía de las operaciones. Miremos un ejemplo. En Python nosotros debemos escribir las expresiones aritméticas en una sola línea y con los operadores designados por el lenguaje. Aquí esta expresión fue ejecutada directamente en el intérprete de Python y nos dio como resultado 10. Pero vamos a ir paso a paso para ver cómo fue que llegamos a ese 10. Entonces, lo primero es encontrar a quién vamos a operar primero. Y en este caso son los paréntesis, tienen la primera precedencia. Lo que está entre paréntesis va primero, en este caso es una suma que nos da 6. El siguiente operador a ser calculado es el de exponente y en este caso es 4 al cuadrado, que nos da 16. Finalmente tenemos con que hay un operador de multiplicación y uno de división y ambos pertenecen a la misma jerarquía. Entonces, ¿cuál va primero? Se opera siempre de izquierda a derecha, así que primero va la multiplicación y luego la división en este ejemplo. Entonces, operemos 3 por 6, que eso es 18, y luego vamos a operar 16 dividido 2, que nos da 8. Y la última operación es la resta, que da como resultado el 10 que obtuvimos en el intérprete de Python. Ahora hablemos de otro tipo de operaciones. Tenemos las operaciones para texto. Estas son dos. Tenemos la concatenación de textos con el símbolo de más, que lo que hace es unir dos textos. Y tenemos la multiplicación con el símbolo de asterisco, que lo que hace es repetir dos textos, ya sea que tengamos texto multiplicado por número o que tengamos número multiplicado por texto. Miremos un ejemplo. Aquí tenemos dos textos, tenemos el texto hola y el texto mundo, y eso nos da como resultado hola mundo. Si se fijan, no hay un espacio en medio de estas palabras, ya que ninguno de los dos textos contenía el espacio. Podríamos haberle incluido el espacio en la palabra hola y que fuera hola espacio más mundo para tener hola mundo con el espacio. Podríamos tener la palabra hola más el texto con un espacio más mundo, o le podríamos haber agregado el espacio a mundo si ese fuera el caso. Ahora, ¿cómo funciona la multiplicación? Si yo tengo la palabra hola por 3, lo que va a resultar es en un texto con la palabra hola 3 veces. Hola, hola, hola. Y eso es todo de variables y expresiones en Python.